Buenas noches, todos hermanos y hermanas y todos invitados para el estudio bíblico Romanos. Hoy también, por la gracia de Dios, por bendición de Dios, aquí estamos reunidos, ¿verdad? Sí, entonces hoy también orando, vamos a empezar con el estudio bíblico Romanos con el tema de no debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros. Sí, sobre este tema hoy vamos a compartir. Si oremos. Señor, muchas gracias por su gran bendición y misericordia a cada uno de nosotros. Señor, realmente día con día necesitamos que el Señor nos guíe y nos fortalezca para que podamos vencer al mundo y la tentación del mundo y también, Señor, contra Satanás, que podamos cumplir nuestra misión de salvar almas constantemente. Y bendiga, Señor, a cada justo renacidos para que podamos estar juntos, unidos, reunidos, congregados, fielmente, para que estemos, Señor, caminando con Cristo Jesús, con el cuerpo del Señor Jesús, para cumplir su voluntad y su misión, su palabra en nuestra vida, con nuestra obediencia y sujeción. Muchas gracias, Señor, por todo. Y también aquí estamos reunidos para seguir compartiendo la bendición de Dios. Ayúdanos para que podamos estar firme, con fe y conforme a toda la enseñanza y la palabra de nuestro Dios. Señor. Muchas gracias, Señor, por todo y dejamos todo en sus manos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, entonces hoy vamos a buscar el libro Romanos capítulo 13, versículo 8, solo un verso, si yo leo. El libro Romanos capítulo 13, versículo 8. No debáis a nadie nada, sino él, amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Sí, hasta aquí. Sí, realmente cada cualidad, ¿verdad? Importante después de haber sido renacido, como que ya somos hijos de Dios, somos nueva criatura en Cristo Jesús y ya somos peregrinos celestiales y juntamente con el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Realmente el Espíritu de Dios que mora en nosotros nos dirige, nos redarguye y nos conduce y nos guía paso a paso, ¿no? Para que podamos llevar nuestra vida con cualidad bien adecuada conforme a la voluntad y a la característica del Espíritu Santo, para que vivamos nosotros y también santos, como santos, santamente, sin contaminación con las cosas del mundo. Y si no, siempre más que vencedores, con con buen testimonio y venciendo contra el mundo, contra la carne nuestra y contra nuestro ego, contra Satanás y contra la tiniebla, ¿verdad? Para cumplir la misión de Dios. Mientras nosotros aquí estamos en la tierra y se prepara, ¿verdad? Nuestra condición de vida eterna. Sí, ya por supuesto, por la fe en el Evangelio de Cristo, por medio de gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ya tenemos entrada al reino eterno de Dios, ¿verdad? Por la fe y por el sellamiento del Espíritu Santo, por el renacimiento. Pero mientras estamos aquí, después de haber sido renacido, como iniciamos con el primer día por la fe en el Evangelio de Cristo, encontrando con Cristo y viviendo en Él, en Cristo, Cristo en nosotros. Y por eso día con día nuestra vida cotidiana que llevamos, esto también causa, ¿verdad? Nuestra condición de el tiempo eterno. ¿En qué gloria? ¿Con qué gloria, verdad? Vamos a vivir para siempre cuando lleguemos al reino eterno. Realmente así, mientras vivimos aquí en la tierra, en el medio de tribulación, llevando nuestra vida por la fe, según la voluntad de Dios, según la palabra del Señor, el Señor nos coronará y nos premiará
por lo cual al final nosotros y entraremos, ¿verdad? No solo por la gracia del Señor Jesucristo, sino con nuestra vida, nuestra obra hecha mientras estamos en el cuerpo, con la corona de nuestro Señor Jesucristo. Sí, absolutamente la salvación es por la fe, por medio de la misericordia de Dios, ¿verdad? Por eso ahí no se pone mínimo obra nuestra, pero el premio, la corona, y realmente esto ahí se llevan, ¿verdad? Siendo santo, debería llevar su obra, su vida adecuadamente, conforme a la verdad, conforme a la promesa, la palabra de Dios, para que nosotros logremos nuestra meta, que es el llamamiento, el supremo llamamiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por eso, siendo justo, ya está dispuesto para llevar obra santa, limpia, justa y digna conforme a la voluntad de Dios. Así que Dios no va a recibir ninguna obra de los pecadores, porque por obra ellos nunca, siendo pecador, sería aceptado ante Dios. Así que la salvación absolutamente por la obra de Cristo viene a nosotros, por su sangre, por su sacrificio tan grande nos resultó una forma perfecta. Porque en esta salvación tan grande que ya nosotros tenemos por la fe en Cristo, no se pone mínima obra nuestra, absolutamente nada. Porque la obra 100%, la obra de Cristo, realmente nos limpió, nos canceló por todo nuestro pecado y nos heredó su justicia perfecta a nosotros por la fe. Por lo cual, ya por la justicia de Dios que se reveló por la fe, y en el corazón de nosotros creyente y se cumplió la justicia de Dios por ella. Realmente somos justos como Dios por la fe en Cristo Jesús. Pero la corona y el premio que Cristo va a traer, sí, suena siempre como gracia igual, ¿verdad? Pero conforme a lo que hayamos hecho, Señor nos va a recompensar. Pues mientras vivimos aquí en la tierra, tenemos que cuidarnos muy bien, ¿verdad? De cómo vivir, de cómo caminar, de cómo pisar, paso a paso con nuestro paso para, ¿verdad? Cumplir realmente cada mandato de nuestro Señor Jesucristo. Desde cuando ya estamos con el Espíritu Santo de Dios, Dios nos ve que somos capaces por el Espíritu de Dios quien trabaja en nuestra vida en obrar, en cumplir la misión de Dios con nuestra obediencia y con nuestra sujeción conforme a la verdad de nuestro Dios. Por eso, este libro Romanos capítulo 12 está hablando bien detalladamente sobre nuestra cualidad que necesitamos, ¿verdad? Mientras vivimos aquí en la tierra como justo, santo, limpio, por la gracia del Señor, ya cómo llevar nuestra vida cotidiana, está hablando con cada claridad, ¿verdad? Pues entre muchas cualidades que el Señor nos pone y por su Espíritu Santo nos apoya para que podamos llevar nuestra cualidad adecuada conforme a la voluntad de Dios y entre muchas cualidades, Señor, están aquí poniendo brevemente también, ¿verdad? Romanos capítulo 13, versículo 8 dice así, no te vais a nadie nada, sino el amaros, dice, el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, dice. No debamos a nadie, a nadie nada. Así que nosotros, mientras estamos viviendo aquí en la tierra, Dios nunca quiere que seamos deudores de nadie, ni de nada, sino el amaros, ¿verdad? Amarnos unos a otros. Sí, realmente amor, ¿verdad? Que recibimos primero de Dios y de la iglesia y de cada justo renacido, ¿verdad? Con buen comunión. Si abundantemente podemos debernos, ¿verdad? Del amor, si amando unos a otros. Pero a nivel de deuda, Señor, no quiere que la tengamos jamás, ¿verdad? Ninguna en otra área. Cada justo renacido
bien independizado, ¿verdad? Económicamente y también a nivel labor, cada uno trabajando por su gasto de vida, así uno tiene que cubrir, ¿verdad? Su necesidad también, ¿verdad? Sí, por supuesto, algunas situaciones que pasan, algunos hermanos y hermanas, sí podemos apoyar en este punto, ¿verdad? No como prestar a uno a otro, sino amar unos a otros sería, ¿verdad? Así con amor apoyando a uno para que uno se levante bien, establezca bien. Esto en este sentido sería amarnos, ¿verdad? Unos a otros para establecimiento de su vida y para, ¿verdad? Que puedan independizarse económicamente y físicamente y también mentalmente, anímicamente, en toda área, ¿verdad? Sí, por supuesto, con amor de Cristo podemos apoyarnos unos a otros para, ¿verdad? Que podamos caminar bien establecido conforme a la palabra y la voluntad divina del Señor. Pero como prestarse uno o prestar uno, pero desde este punto no funcionaría muy bien en el cuerpo de Cristo. Por eso acá el Señor dice, no debáis, dice, no debáis a nadie nada. ¿Por qué? Y cuando uno ya se pone con la deuda, ¿verdad? Se hace esclavo de él o siervo de él, que es el acreedor, ¿verdad? Como tal, como dice el libro Proverbio, ¿verdad? Proverbio capítulo 22, verso 7 dice, una palabra así, poquito, vamos a buscar con su Biblia, ¿verdad? El libro Proverbio capítulo 22, versículo 7. Dice, el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Así dice. Y sí, el rico se enseñorea de los pobres. Obviamente hoy en día está pasando, ¿verdad? En este país capitalista y también mundialmente, ¿verdad? Sí pasa lo mismo, ¿verdad? El rico siempre se señorea de los pobres y el que toma prestado es el siervo del que presta. Por eso ya cuando uno quedan debido, ¿verdad? Con el banco, con el acreedor, ¿qué va a suceder? Uno va a perder libertad para cubrir su préstamo, para cubrir su deuda, ¿verdad? Hasta interés. Hoy en día sí, se sube más y más el interés bancario, ¿verdad? Día con día, como se viene ya inflación por causa de, ¿verdad? Y soltar tanto billetes, dólares y tanto dólares como cualquier billete de diferentes naciones, diferentes países y cada banco, banco central de cada país y también Banco Reserva Federal en los Estados Unidos, donde se fabrica todos los dólares. Entonces, para eh, ya como tomar mayor cantidad de dólares, si aparentemente, ¿verdad? Para bajar inflación, porque está, ¿verdad? Disparándose, ¿verdad? Altamente precio de cada cosa y desde combustible, ¿verdad? Hasta mínimo producto que se vende como mercadeos en diferentes países, en diferentes ciudades, y en cada, ¿verdad? En cada supermercados y cada también pulpería, ¿verdad? Siempre se carece realmente cada producto, cada mercadería, ¿verdad? Porque ya por pasar pandemias, más de 2 años y se sueltan muchos billetes del Banco Central de diferentes países y también, ¿verdad? El Banco Reserva Federal estaba soltando muchos dólares mundialmente también, ¿verdad? Entonces, para recoger billetes y automáticamente, ¿verdad? El banco alza su interés, entonces cada inversionista y también cada persona que poseen, ¿verdad? Bastante efectivos, ya pueden ahorrar, ¿verdad? En diferentes bancos para ganar su interés. Ahí se viene, ¿verdad? Y ya mucho problema de interés altísimo, entonces cada deudor sufriría muchísimos en cancelación de su cuota mensual. Sí, por eso viene mucha dificultad en esa área, ¿verdad?
Sencillamente la palabra del Señor dice, no debáis, dice, a nadie nada. ¿Sí? Y entonces, cuando Dios dice una cosa, ¿verdad? Aunque sencillamente en un verso, tan corto verso, Señor dice, pero nosotros necesitamos, ¿verdad? Estar bien eh, pendiente de la palabra del Señor para obedecerla, para hacer caso de ella. Y primero, ¿verdad? Para bien de nosotros, para bien de nuestra vida cotidiana y con libertad, con tranquilidad y sin esclavitud, ¿verdad? Así nosotros necesitamos estar bien firme, ¿verdad? Totalmente independizado absolutamente de todo, para que nosotros no perdamos nuestra libertad en servir a nuestro Señor Jesucristo, evangelizar y congregar y predicar y llevar nuestra vida cotidiana espiritualmente y siempre tomando la reunión de cada grupo de justo renacido. Y así que uno, ¿verdad? Ya pueden vivir. Sí, no tiene muchos y entonces, y con poco lo que tiene, ¿verdad? Con poco que tiene, realmente uno puede administrar bien para llevar bien su vida cotidiana. Aquí, ¿verdad? Considerando, profundizando un poco, con qué idea uno se debe o se presta con préstamo bancario, préstamo de acreedores. Sí, realmente ahí se nota mucha necesidad. Pero, ¿verdad? Muchas veces nosotros también por causa del deseos o con causa de eh, también como codicia también, ¿verdad? Y ambición también uno puede endeudarse porque tiene mucho eh, deseos. Así que los deseos mayor que la capacidad de uno. Quiere tal cosa, otra cosa, constantemente uno deseando obtener más y más de la cosa, pero no tiene capacidad económica. Entonces ahí viene, ¿verdad? Crédito. Pues hoy en día bancos, muchos bancos aprovechan, ¿verdad? Tarjeta de crédito con alto interés. Entonces uno sin pensar, mira, entonces me presta. Entonces el banco me reconoce de mí como también mi capacidad económica, aunque no ya tengo montón de dinero, pero si realmente me reconoce y me da tarjeta de crédito, entonces yo puedo también usar, ¿verdad? Y esa tarjeta de crédito y se aumenta y deuda, pero sin darse cuenta se aumenta más y más deuda con interés y después, ¿verdad? Como bola de nieve, ¿verdad? Se hacen más y más grandes. Al final se quedan bien esclavizados y bien acongojados. Entonces, diariamente trabajando duro, pasando un mes y otro mes y cobrando su salario, ¿verdad? Salen como deuda montón. Entonces, lo que quedan en uno muy poco. Y de vez en cuando, ¿verdad? Quedan despedidos del trabajo y no pueden cancelar también mensualidad. ¿Y qué pasa? Al final uno y quedan más deudados y se aumenta más y más interés y cuesta, ¿verdad? Pagar esa deuda original porque ni están pagando bien interés. Ahí se ve, en verdad, ya un opresor muy grande, una presión muy grande. Al final mucho quedaría estresado, ¿verdad? Y también, final, uno no puede planear su vida, porque ya esclavizado por causa de la deuda con el banco, con el acreedor, uno tiene que vivir como siervos, según lo que quieren, ¿verdad? Según los que quieren el acreedor, uno tiene que hacer caso. Eso no solamente, ¿verdad? Caso personal, sino hasta cada país también, ¿verdad? Está bien endeudado con el Banco de Reserva Federal, con FMI también, ¿verdad? Entonces, y por causa de la deuda que se quedan, ¿verdad? Bien oprimido cada país pobre. Y aunque país potencial también siempre su deuda, ¿verdad? Con el Banco de Reserva Federal, donde fabrica dólares y FMI y Fondo Monetario Internacional, siempre ahí usan como préstamo, ¿verdad? Y cada país quedan endeudados. Y final, se vienen crisis económicas en diferentes países
y tiene que más bien entregar, ¿verdad? Su instalaciones tan importantes nacional, su empresa, ¿verdad? Pública que pertenece al cada país, ¿verdad? Realmente tiene que ser entregado a FMI. Entonces, al final, ¿verdad? Muchos quedan y perdiendo, ¿verdad? Y cada instalación y cada parte tan importante para el establecimiento de su país, final, ¿verdad? Quedan perdiendo, ¿verdad? Más que ganar. Por eso, tanto personalmente y como nacionalmente también, ¿verdad? Y ahí se viene también gran, ¿verdad? Engaño de parte de el diablo también, ¿verdad? Sí. Entonces, según, ¿verdad? Según el protocolo de sionista. Así los judíos tienen, ¿verdad? Gran valores en su vida cotidiana, ¿verdad? Siempre esto se hereda de los padres a sus hijos continuamente. Ellos tienen gran deseos, los judíos. Hoy en día, ya Dios es el que levanta la mano de los judíos, ¿verdad? Entonces ellos ya formando gran potencia, riqueza económicamente, ¿verdad? Haciendo préstamos a cada países y cobrando mucho interés y final domina sobre las naciones. Por eso detrás del proyecto de, ¿verdad? Dictadura que va a tomar el anticristo. También, ¿verdad? Él usa este tipo de esclavitud por medio del préstamo nacional e internacional constantemente, ¿verdad? Está trabajando en esta forma y para esclavizar a todas las naciones. Cuando ya uno pierde en verdad su propia posesión, ya no posee nada uno, sino uno vive con sus préstamos y entonces toda la cosa pertenece al banco, ¿verdad? Y también, ¿verdad? El banco, todos los bancos, ¿verdad? Final pertenecen al banco madre que sería, ¿verdad? Como FMI o Banco Reserva Federal, donde manejan monetaria internacional, dólares. Entonces, final, ¿verdad? Y se viene también esclavitud de cada país con ese banco. Entonces, el que domina ese banco gobernará económicamente y también políticamente sobre el mundo entero. Ahí se viene, ¿verdad? Gran esclavitud de los países al banco y a cuyo dominante, ¿verdad? Que manejan el banco también, ¿verdad? Si realmente hay final, ¿verdad? Se va a venir gran esclavitud sobre cada país. Hoy en día, ¿qué es lo que está pasando? Debe haber pasado 2 años de la pandemia. Ahora apenas el mundo está saliendo de la pandemia, pero terriblemente está llegando la inflación, ¿verdad? Inflación terrible. Se dispara el precio de cada cosa, ¿sí? Entonces, por excusa de verdad bajar inflación, ¿verdad? Y realmente se viene como interés altísimos. Entonces, cada uno que consiguieron su casa o su carro o su, ¿verdad? Herramienta, su máquina con que trabajan en su empresa y final entonces tienen que pagar, ¿verdad? Una cantidad de interés. Ahí se viene gran caos económico y golpea mucho, ¿verdad? Tanto a las personas, hogar y, como y a las empresas y a los países también. Por eso, observando bien, trasfondo de esa cosa que hoy en día está ocurriendo, ¿verdad? Por medio de inflación y realmente se ve, ¿verdad? Como dominio. Detrás de todo esto se ve un dominio, ¿verdad? Grande que está manipulando y manejando esa cosa. Y por eso aquí, ¿verdad? Brevemente, Señor, están hablando, no debáis a nadie, no debáis a nadie nada. Nosotros en este corto verso tenemos que profundizar, porque la palabra de Dios nunca viene a nosotros y casualmente. Cada palabra de Dios, absolutamente la revelación de Dios y la orientación de Dios para el bien de nuestra vida, aquí cotidiana y para el futuro también, ¿verdad? Un día yo viviendo allá en los Estados Unidos y estaba observando.
¿Cómo viven los estadounidenses? Sí, aparentemente, lujosamente, como viviendo en el país potencial, como primer país económico, políticamente, militarmente. Así los Estados Unidos, ¿verdad? Están manejando el mundo entero, aparentemente, ¿verdad? Pero cada persona, como cada, ¿verdad? Persona quien vive dentro de ese país como potencial y país en primer lugar, y cada uno vive con su préstamo. Está bien, pero bien acostumbrado de vivir con la tarjeta de crédito. Entonces cada uno maneja con su deuda. Cuando compra casa con deuda, sí, deuda por 30 años, 40 años. Sí, aparentemente, sí, ahí se ve, pues, suena muy bien. Ah, yo tengo mi casa y pagando 30 años, 40 años. En el lugar de pagar el alquiler, yo pagaría al banco y por 20 años, 25 años, 30 años, 40 años. Entonces, no tan alto, ¿verdad? Alto pago o alta mensualidad bancaria. Entonces, en el lugar de pagar el alquiler, siempre yo pagando al banco, yo puedo obtener mi propia casa pasando 20, 25 años o 30, 35, 40 años. Suena bien, ¿verdad? Pero uno no sabe qué es lo que pasa. Hoy en día, ¿qué es lo que está pasando? El interés está disparando para arriba y también dificultosamente consigue el trabajo. De vez en cuando uno queda despedido de su trabajo. Porque siempre la empresa o en diferentes empresarios hacen, ¿verdad? Corte de personas cuando viene crisis económica que golpea su empresa para reducir, ¿verdad? Gasto. Y también para reducir, ¿verdad? El prima de su producto también, ¿verdad? Entonces, y ahí se ven sí o sí, reducción de personas, entonces mucha gente queda despedida y quedan como pagaría, ¿verdad? Mensualidad bancaria. Ahí se viene gran ya preocupación y esclavitud y final lo paga, entrega su casa, final al banco, se llevan en remate, ¿sí o no? Y final pierde su propia casa. Más bien no era su propia casa, sino esa casa prestada del banco hasta que cancele todo completamente, ¿verdad? Así se viene ya crisis de hogar, crisis personal, crisis social también. Por causa del, ¿verdad? Por causa del préstamo que uno lleva y realmente, sencillamente pensando, ¿verdad? Si yo trabajo, yo soy joven, yo pago bien, yo tengo capacidad física, entonces yo puedo trabajar siempre, aunque no gane tanto, pero yo podría pagar la mensualidad. Por eso uno ya entra en ese préstamo y final y de ve qué pasa. No pueden pagar, sube más y más interés y se aumenta más y más interés y final. Uno queda súper esclavizado, estresado, cansadísimo. Final ya pierde hasta su casa también, ¿verdad? Por la cual pagaba tantos años. Y final, ¿verdad? Debe haber pagado y final no pueden vivir dentro de esa casa por falta de pago de mensualidad. Siempre comparando, ¿verdad? La cuota bancaria que pagan por su préstamo y el alquiler. Obviamente, ¿verdad? Ese préstamo bancario siempre, ¿verdad? Genera más eh, mensualidad bancaria, ¿verdad? Que el alquiler con una casita. Por eso mucha gente, ¿verdad? No profundizar ese punto y fácilmente pensando, sí, en el lugar de pagar el alquiler, yo pagaría, ¿verdad? Al banco la mensualidad. Entonces yo puedo ganar mi casa un día, cuando sea yo vejez, en vejez, por lo menos yo tengo mi propia casa. Pero en el medio de trayecto de cancelación por 30 años, 40 años, final, uno falla por su falta de trabajo. ¿Por qué? Hoy en día, ¿con qué edad se despiden de su trabajo? Muchos de 40 años, 45 años. Por ejemplo, haciendo ya con su préstamo su casa, con el banco, con 30 años, supongamos, 40 años y 50 años, sí, así hasta su edad de 40 o 50 años trabajan, 10 años más, 20 años más. Después de 5 años uno quedan despedido y ¿qué pasaría?
sin trabajo no genera dinero, entonces no pueden pagar la cuota y al final uno queda, en verdad, perdiendo su casa y el auto, carro. Muchos estaban haciendo en los Estados Unidos. Muchos estadounidenses aparentemente viven bien, pero internamente con ese dolor y sufrimiento y gran conflicto. Entonces, el pueblo vive con su préstamo. ¿Eso qué significa? No posee nada. Al final esto se convierte, ¿verdad?, como una socialista. El gobierno, el banco domina, ¿verdad? Domina eh, cada persona económicamente por medio del préstamo. Obviamente nosotros ya sabemos, ¿verdad? El país de China comunista. Entonces ahí manejan, ¿verdad? Y como socialismo. Así que el gobierno domina sobre cada pueblo. Así que no tienen libertad en cada cosa. Aparentemente, parcialmente están abriendo, ¿verdad? Y el portón o puerto de China para su avance económico, ¿verdad? Pero internamente, políticamente, está muy cerrado, con dominio, socialismo, ¿verdad? Así una como dictadura de un partido comunista, ¿sí o no? Entonces, siempre ahí se llevan, ¿verdad? Gran, también como control y opresión. Los Estados Unidos, aparentemente democracia, ¿verdad? El país demócrata, pero por medio del préstamo, por medio de la deuda, ese país también se hace casi socialista también hoy en día, porque cada uno no vive con su propia posesión, sino con su préstamo, su casa, su carro, su máquina, también su empresa, ¿verdad? Su lugar, donde está establecida su empresa, todo con préstamo, como que no paga, ¿verdad? Y final, ¿cómo termina? Entregado todo al banco, ¿verdad? Poniendo condiciones al banco para alargar un poco más de tiempo, ¿verdad? De su cancelación. Entonces uno puede tener un poco más de tiempo de oportunidad de cancelar, pero siempre controlado por el banco. Así uno no tiene más libertad, ¿verdad? Por eso, por algo, Señor, dice aquí, ¿verdad? Romanos capítulo 22, no disculpe, el libro Romano capítulo 13 era, ¿verdad? Y aquí Proverbio 22 era, ¿verdad? 7, un ratito repasamos. El de rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. No se olvide, ¿eh? Aunque coma poco, mejor no tener prestado. Mejor no ser prestado. Si no tiene, ¿verdad? Mucha abundancia, entonces pueden comer al día, ¿verdad? No 3 veces siempre, 2 veces también puede ser. De una historia, ¿verdad? Antes de la revolución industrial en Inglaterra y en Europa, ¿verdad? Muchos europeos no comían 3 veces al día, sino 2 veces, ¿verdad? Según su escasez, según su necesidad, ¿verdad? Debe pasar ya la revolución industrial en Inglaterra y se viene, ¿verdad? Esa revolución y industrial, revolución económica, revolución técnica y se viene, ¿verdad? Gran la revolución de cultura, ¿verdad? También. Por eso ya con abundancia uno llegan a comer 3 veces, ¿verdad? Al día y puede ser más todavía, ¿verdad? Depende de uno que quiera, ¿verdad? Con su abundancia. Y pero realmente nosotros necesitamos aprender, minimizar, ¿verdad? Si ya uno que tiene ya préstamo, minimizar, vivir, ¿verdad? Siempre liberándose del préstamo. Si uno que, y realmente siempre estar bien pendiente, conforme la palabra de Dios, no deberse a nadie nada. No sea ahí, ¿verdad? Uno, no sea uno prestados. ¿Por qué? Si el que es prestado será siervo del que presta para no perder nuestra libertad, para no perder nuestra tranquilidad, para no perder nuestro también, ¿verdad? El tiempo con toda libertad para servir mejor a nuestro Dios y congregar y predicar el Evangelio, tener mayor libertad en nuestra vida cotidiana
viviendo en el corto tiempo para servir mejor a nuestro Señor y evangelizar, tener la libertad para vivir con gozo y alegría, con toda felicidad, para cumplir la misión que el Señor nos encomienda. Realmente importantísimo estar libre de todo. Somos siervo de Cristo. Somos renacidos, sellados del Espíritu Santo. Por lo cual somos de Dios, no somos de nadie, de nada, nadie. ¿Verdad? Como dice Primera Corintios capítulo 7, verso 20, un poquito, también vemos. Primera Corintios capítulo 7, versículo, sí, Primera Corintios capítulo 7, verso. Sí, Primera Corintios capítulo 7, verso 23 sería, ¿verdad? Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Por precio, dice, por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Tremenda palabra. Cuando nuestro Señor Jesucristo nos liberó de todos nuestros pecados, fue verdad, por su compra, nuestra alma, por su pago, que fue su sangre, su sacrificio, su muerte en la cruz. Una vez nuestro Señor Jesucristo como el Cordero de Dios, cargado del pecado del mundo entero y fue bautizado en su sangre como segundo bautismo en su propia sangre, ¿verdad? Porque el primer bautismo en que Cristo fue bautizado fue en el río Jordán por medio de Juan el Bautista, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Así que Cristo quitó el pecado del mundo en un día, como Zacarías capítulo 3, verso 9 dice. El rey de los ejércitos dijo, quitaré el pecado de la tierra en un día. Así que nuestro Señor Jesucristo quitó el pecado del mundo en un día, como el pecado entró en el mundo en un día, en el día en que cayó Adán en su desobediencia, ¿verdad? Por eso por Adán el pecado entró en el mundo en un día y marcó, ¿verdad? Gran maldición sobre el mundo entero. Cada persona que nace en el mundo ya nace cargada del pecado, ¿verdad? Cada persona que nace en el mundo en Adán y por Adán, bajo la maldición, bajo dominio de Satanás, ¿verdad? Por eso Romanos capítulo 5:12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, que es la muerte, el diablo mismo. Así el diablo tiene dominio, ¿verdad?, sobre el mundo entero. Como dice Primera Juan capítulo 5, verso 19. Somos de Dios, mas el mundo entero está bajo el maligno, dice. El mundo entero está bajo el maligno en Adán y por Adán. Pero la iglesia, la que es ya rescatada por medio de la salvación brindada por nuestro Señor Jesucristo por la fe. Así, ¿verdad? Rescatada. La iglesia significa la reunión de los santos, ¿verdad? La reunión de santificado, sellado del Espíritu Santo, por lo cual no estamos, como la iglesia, no estamos bajo dominio de Satanás, sino bajo dominio de Cristo. Así que Cristo es la cabeza de la iglesia es el cuerpo de Cristo. Ahí se viene unificación entre Cristo y el, la iglesia, ¿verdad? Así que la iglesia es el cuerpo de Cristo. La cabeza de la iglesia es Cristo, ¿verdad? Pero el mundo aún todavía no está rescatado por la fe en el Evangelio de Cristo, está aún bajo dominio de Satanás, ¿verdad? Por eso el mundo entero, dice, está bajo el maligno. Así tremendo, ¿verdad? En un día el pecado entró en el mundo por Adán, pero Cristo vino hace 12,000 años, siendo bautizado por el Juan el Bautista, como el Cordero de Dios, de Dios que quitó el pecado del mundo.
Cristo entrando en agua decide de, ¿verdad?, cargar el pecado del mundo y morir en la cruz. Por lo cual los cielos fueron abiertos, dice San Mateo, capítulo 16, ¿verdad? Y luego 17. Y realmente se viene, ¿verdad?, manifestación del Espíritu Santo que descendió como paloma. Y luego el Padre dice, este es hijo, a mí, este es mi hijo, a quien tengo complacencia. Así se manifiesta la Trinidad. El Hijo Jesucristo que quitó el pecado del mundo en su obediencia, sujeción a la voluntad del Padre, en su primer bautismo en el agua del río Jordán. El Espíritu Santo descendió como paloma sobre Cristo, ¿verdad? Los cielos quedó abiertos, fueron abiertos. Y se oye la voz del Padre, este es mi Hijo a quien tengo complacencia. Así que el primer bautismo en que Cristo fue bautizado en el río Jordán tiene gran sentido, porque ahí se cumple una misión tan importante que es quitar el pecado del mundo en un día. Cristo cargó el pecado del mundo en un día en su cuerpo y lo llevó hasta donde al monte Calvario para su cancelación por medio de su muerte. Porque Romanos capítulo 6, verso 23 dice, la paga del pecado es la muerte. Por lo cual Cristo, con sujeción absoluta a la voluntad del Padre, aunque él oró, ¿verdad?, 3 veces en el monte de Semaní, orando al Padre, Padre, todo es posible para ti, sí puede pasar esa copa. ¿Cuál copa? La copa de ira de Dios sobre Cristo, porque Cristo es el que ya cargó el pecado del mundo, él es el que tiene que cancelar con su derramamiento de la sangre, como si fuera, ¿verdad?, cordero o macho cabrío y becero y buey, y que murieron, ¿verdad?, sacrificado en el lugar holocausto, en el tabernáculo o en el templo de Jerusalén. Así que, ¿verdad? En el matadero tiene que ser ya muerto, ¿verdad? Derramando la sangre. Eso es lo que espera a Cristo, como la ira del Padre Dios sobre él. Así que 3 veces oró, siempre Cristo pide, hágase tu voluntad. La voluntad del Padre nunca se mueve, está total establecida. Cristo se sujeta a una forma perfecta, sabiendo que la voluntad del Padre nunca se mueve, ni un tilde ni un punto, ¿verdad? Cristo tomó la voluntad del Padre, que es ser el sacrificado en el holocausto. Y total el bañado en su sangre, bautizado en su sangre, por la cancelación del pecado del mundo, una vez para siempre. Final Cristo, ¿verdad? Entregado por él, Judas Iscariote, y también se llevan frente de Poncio Pilato, juzgados y sentenciado pena de muerte injustamente, ¿verdad? Pero esa injusticia que tomó Poncio Pilato y la rebeldía que tomaron los judíos, juntamente con sus líderes, sumos sacerdotes y ancianos, ¿verdad? Toda maldad que ocurre en el gobernador romano Poncio Pilatos y los líderes de los judíos, sumos sacerdotes, ancianos y fariseos y escribas y hasta último pueblo, todo bien convencido por la mentira del diablo, ellos absolutamente querían matar a Cristo. En el medio de esa situación tan injusta y rebelde de ser humano, y hasta el pueblo escogido de Dios, ¿verdad? Cristo sencillamente murió en la cruz con pobreza total de su corazón ante la presencia del Padre, como una sujeción absoluta ante el Padre, para limpiarnos una vez para siempre. Cristo murió en la cruz. Final, San Juan capítulo 19, verso 30 dice, ¿verdad? Debe haber recibido el vinagre y dijo, consumado es. Y el Espíritu ya fue entregado. El Espíritu de Cristo fue entregado. Cristo ya murió, derramando toda su sangre y agua. Ahí realmente fue cancelada la paga del pecado del mundo entero, ¿verdad? Mucha gente dice, sí, obviamente así es. Somos salvos gratuitamente. Sí, claro, por la gracia de Dios somos salvos. Por la fe sencillamente, gratuitamente somos salvos. Sí, por supuesto, si somos salvos gratuitamente.
solamente por la fe. Por la fe, ¿qué significa? Solo por creer. Creer suena, ¿verdad? Físicamente, para que entienda bien, ¿verdad? Comer, comer, la comida servida, respirar el oxígeno, oxígeno que está lleno dentro del aire, tomar agua que está, ¿verdad? En vaso servido. ¿Sí? Así que no hicimos nada. Comemos, tomamos y respiramos aire, tal como está todo servido. Por ejemplo, ¿verdad? Si para preparar una mesa con llena de comida y abundancia de comida y rica comidas, ahí sí o sí tiene que alguien gastar su dinero, ¿sí o no? Su energía, su trabajo, su sudor, su también, ¿verdad? Y técnica de preparación de comida. Así que un chef, ¿verdad? Prepara comida, supongamos. Hay que comprar cada materiales, ¿verdad? Y con su dinero y con su estudio, ¿verdad? Tiene que sacar buena técnica de hacer cada comida rica. Y también preparando fuego, ¿verdad? Platos y también, ¿verdad? Cucharas y tenedor y también como cuchillos y cada cosa. Ahí llevan bandeja y también mesa y silla, muchas cosas para que uno sentado, ¿verdad? Comer la comida bien servida. Ahí se lleva mucho sacrificio. Uno que come, sí, por supuesto, gratuitamente pueden comer porque ya está invitado. Pero los que preparan, ¿verdad? Con gran sacrificio, gran cantidad de labor y tiempo y dinero, gastando mucho, ¿verdad? Y pueden preparar la comida. Así que uno que recibe la salvación sencillamente, gratuitamente, recibe la salvación por el amor de Dios, bien ofrecido por gran sacrificio de Cristo. Pero el Padre Dios tiene que sacrificar a su Hijo. El Hijo Jesús, ¿verdad? Tiene que obedecer a la voluntad del Padre hasta dar su vida. Tan sacrificoso, tanto precio se cancela ahí. Para que sea gratuita esta salvación tan grande, ¿verdad? El Padre, el Espíritu Santo y el Hijo de Dios, ¿verdad? Trinidad estaba trabajando durísimo, durísimo, durísimo. Debe haber creado el universo por 6 días con su palabra. Siempre cuando Dios trabaja, ¿verdad? Siempre se manifiesta por la Trinidad, el Padre, el planeador o planificador, el Hijo, el cumplidor, el Espíritu Santo, testificador. En la creación, la Trinidad trabajaba. Y desde el séptimo día reposó, santificando el séptimo día, Dios se reposó, dice. Ya no tiene nada que hacer porque ya cumplido todo, ¿verdad? Según la palabra de Dios. Entonces, en el séptimo día Dios se reposó, pero este reposo se quebró por causa de la desobediencia de Adán y se activa, ¿verdad? El plan de la salvación. También por Trinidad ahí siempre, ¿verdad? Eh, ¿Cómo se llama? Cómo funcionan por Trinidad del Dios. Siempre el plan de la salvación, el Padre se encarga, el cumplir de la salvación, Cristo se encarga, no ustedes ni yo. De vez en cuando uno se confunde terriblemente, ¿verdad? Haciendo algo no puede ser salvo. No es así. La Trinidad se encarga. El Padre planeó salvarnos una vez para siempre, el mundo entero, ¿verdad? El Hijo es el que cumplió una forma perfecta. Por eso él dijo en la cruz, con su madurez. Y luego el Espíritu Santo viene el día Pentecostés para darnos testimonios de la salvación cumplida de una forma perfecta por Jesucristo, según la palabra del Padre. Ahí no se cabe nada, obra nuestra, absolutamente. Por eso a nosotros cae esa salvación tan grande, gratuita, porque no hicimos nada. Nunca nada hicimos para nuestra salvación. Antes que ni naciéramos en el mundo, Cristo cumplió la salvación, diciendo en la cruz con su madurez, en el medio de su sangre, bañado en su sangre, bautizado en su propia sangre. Cristo dijo como declaración para el mundo entero, ¿verdad?
para los vivos y para los muertos, él declaró, consumado es. Esto es verdad lo que hizo nuestro Dios con su gran amor, planeando, cumpliendo, testificándonos esta salvación tan grande. Por eso ahora oyendo sencillamente esa noticia, esa por la sangre de Cristo, por el gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y oyendo ese testimonio que viene por el Espíritu Santo, por medio de sus enviados, por sus justos, por su iglesia renacida, tomándola, Señor, como cuerpo, ¿verdad? La iglesia, el cuerpo. Cristo es la cabeza, con su cuerpo, con su iglesia, está evangelizando al mundo entero hasta confines de la tierra. Como dice Hechos capítulo 1, verso 8. Cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros, tendréis el poder y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Así nuestro Señor Jesucristo cumpliendo la salvación de una forma perfecta conforme a la voluntad del Padre, ya Espíritu Santo el día 20 costé llegó sobre 120 justo en el aposento de Marcos. Ahí se formó la iglesia primitiva con 120 justos. Ya por medio de ellos se evangeliza en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Aún pasando casi 12.000 años, hasta hoy se continúa esa evangelización por su iglesia santa, el cuerpo santo de Cristo, para rescatar almas. Por eso uno, cuando oye el evangelio sentado sin hacer nada, oye por los que predican el evangelio verdadero, ¿sí o no? Por eso uno al final recibe la salvación gratuitamente, por la misericordia, por la gracia del Señor. Como dice Efesios capítulo 2, verso 8, por gracia soy salvo, por medio de la fe. Esto es verdad, ese el don de Dios, dice, don de Dios. No por obra, para que nadie se gloríe, dice, ¿verdad? Solo sea glorificado el Dios, el cumplidor de nuestra salvación. Entonces nosotros somos salvos por la gracia, por la fe. Así que gratuitamente somos justificados, santificados, ya somos salvos, libres del pecado. Pero ahí suena gran precio que fue cancelado. ¿Qué fue? El Señor, nuestro Dios encarnado llamado Jesucristo fue sacrificado en la cruz. Él derramó su sangre, un cuerpo bien rascado, derramando la sangre desde su cabeza hasta planta de pie. No tiene ningún lugar sano. Así fue derrotado, herido, azotados. Total cuerpo abierto, total, cada parte de piel del cuerpo, ¿verdad? Y para echar sangre constantemente, hasta perder la sangre, hasta última gota de sangre. Así Cristo pagó un precio tan alto que fue su vida. Gran aflicción, dolor, sufrimiento, vergüenza, porque Cristo murió en la cruz, ¿verdad? Desnudo, pero golpeado, azotado, herido total, desde su cabeza hasta plante de pie. Así, bañado en su sangre, bautizado en su propia sangre, Cristo pagó su precio tan alto que fue su vida para ustedes, para mí, para el mundo entero. Ahí fue cumplida la palabra, tal como dice San Juan capítulo 3, verso 16. De tal manera Dios amó al mundo y ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. De tal manera Dios amó al mundo. Como nos amó nuestro Dios a nosotros que somos el mundo. De tal manera, ¿cómo? De tal manera Dios amó al mundo que ha dado hasta dar, ¿verdad? Su Hijo primogénito como Cordero de Dios, como sacrificarnos, para sacrificarlos para nosotros. Así el Padre Dios nos amó. De tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, solamente cree, no se pierda más, tenga vida eterna. No vaya al infierno, sino que vaya al cielo santo preparado con gran amor de Dios para todo el mundo entero. ¿Cómo es gratuito? Sí, por supuesto, gratuito para nosotros
¿verdad? Este regalo tan grande que es la salvación eterna, pero ahí se ve gran precio que fue cancelado, ¿verdad? El Padre entregó su Hijo Jesús, ¿verdad? Para matar en el matadero. Cristo, obedeciendo al Padre por amor al mundo, él vino, cargó nuestro pecado, murió en la cruz en el matadero, como si fuera, ¿verdad? Animal, derrotado, tan humillado, tan quebrantado. Así nos amó, ya sin, ¿verdad? Realmente no hay palabra como expresar ese amor tan grande. Y Cristo volvió por Espíritu Santo el día 20 Pentecostés para contar cada, ¿verdad? Cosa hecha por su obra perfecta, conforme a la palabra, la promesa del Padre Dios. Por eso está hablando el Espíritu Santo de la salvación perfecta, con el precio altísimo que fue la vida de Cristo y su muerte y final su resurrección también, por obra absoluta de Cristo. ¿Cómo podemos ser como esclavo de alguien? ¿Quién nos compró? Cristo es el que nos compró. Como dice, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 7, verso 23. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavo de los hombres. Somos, ¿verdad? Comprado por el precio altísimo de nuestro Señor Jesucristo, por su vida, por su sangre, por su gran sacrificio, por su holocausto. Somos comprados. Y final con su resurrección, Él, ¿verdad? Triunfó sobre la muerte, y también nos están dándonos su testimonio, nos liberó, ¿verdad? Conscientemente. Y final, ¿verdad? Nos hizo libre, limpio, una vez para siempre. No por sangre de macho cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Sencillamente por su sangre, pagando, ¿verdad? Este precio tan alto que fue su vida, nos redimió una vez para siempre. Por lo cual el Espíritu Santo nos atestigua, como dice Hebreo capítulo 10, verso 17. Añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. 18. Pues donde haya remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. O sea, no hay más ninguna ofrenda por el pecado, porque Cristo fue una ofrenda perfecta y eterna para redimirnos una vez para siempre. Por lo cual dice Hebreos 10, verso 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Así somos comprados por el precio altísimo de nuestro Señor. ¿Cómo seremos esclavos de los hombres? Nunca. Ni somos esclavos de nuestro propio ego, ni de nadie. Somos, ¿verdad? Totalmente comprado por nuestro Señor Jesucristo. Somos de Dios. Así estamos, sujetos a Cristo. Por lo cual, para no ser esclavo de nadie, ¿verdad? Uno tiene que cuidar su vida cotidiana. Cuando uno se hace deudor de alguien, siervo de ese acreedor. ¿Sí? Pues realmente siendo justo, viviría por la fe, ¿verdad? Dependiendo de Dios, reconociendo a Dios, como dice, ¿verdad? Como dice el libro Proverbio capítulo 3 verso 6, reconócelos en todo, ¿verdad? Entonces Él guiará en vereda, dice, ¿verdad? Entonces nosotros en toda la situación, sea como sea, reconociendo a Dios con abundancia, con escasez. Necesitamos, ¿verdad? Aprender a vivir en toda la situación con abundancia para servir mejor al Señor. ¿Cuál es, verdad, si equivocación, inmadurez de los cristianos? Cuando tiene abundancia, se corrompe rápidamente. Mira, yo tengo muchas cosas, tengo libertad de hacer lo que yo quiera. No es lo que usted quiera. Cuando viene abundancia, por algo Dios manda la abundancia a uno para que sirva al Señor, para que sirva a la iglesia, sirva el evangelio de Cristo, ¿verdad? Así ocupando la abundancia, ¿verdad? Uno tiene que meditar en dónde usarla, ¿verdad?
para la gloria del Señor y para la voluntad de Dios. En eso uno tiene que estar bien meditado. No uno tiene que estar, ¿verdad?, apresurado para, ¿verdad?, y utilizar esa abundancia para su deseo carnal y terrenal y animal. Nunca. Si viene a una abundancia, Señor, por algo de esa abundancia. Cuando David fue levantado, ¿verdad?, como rey de Israel, sentado en su trono, ¿qué pensaba? Yo vivo en la casa de cedro, dice, ¿verdad? En segundo Samuel capítulo 7 dice, ¿verdad? Verso 1 a 6. Yo vivo en la casa, yo vivo en la casa de cedro, pero Jehová, el arca de alianza, ¿verdad? Sobre el cual Cristo, Jehová sentado está, según, ¿verdad? Revelación que Dios había dado a Moisés. Ahí se cumple el gran expiación para el pueblo de Israel, ¿verdad? El día de el julio, cada mes, a cada año, ¿verdad? Entonces David, sentado en el trono, pensaba, meditaba de Dios, ¿dónde está mi Dios? Yo vivo aquí en la casa de cedro, pero mi Dios está en la cortina. Me da vergüenza, más bien, ¿verdad? No puede ser mi Dios quien me levantó como rey de Israel con toda esa abundancia, pero él está en la cortina, no puede ser. Por eso él ya tenía gran gana de hacer el templo de Jerusalén, ¿sí o no? Pero Dios y final no permite a él que hiciera, porque el guerrero derramaba mucha sangre, pero saldrá o nacerá, ¿verdad? Un hijo de él, que diría, amado, ¿verdad? Amado de Dios, Salomón. Entonces, época de Salomón, hijo de la paz, levantará el templo para mí. Así Jehová reveló, ¿verdad? Por medio de Natán, profeta Natán, a David. Por eso David toda la vida él prepara toda material abundantemente. Siempre él ya como cada vez que ofrendaba a Jehová, dice, Señor, toda la cosa tuya, dice. Una cantidad de oro, una cantidad de plata y bronce, una cantidad de verdad, sí, madera y también, ¿verdad? Y piedra preciosa, incontable realmente, para que no falte nada. Época de su hijo Salomón en levantar el templo de Jehová. Pero él siempre confiesa, lo que es tuyo, Señor, te lo doy, porque es tuyo. Mi reino tuyo, dice, mi trono tuyo, mi triunfo tuyo, mi victoria tuya, toda esa ofrenda tuya. Entonces, siempre David, ¿verdad? Sentía gran abundancia en su vida por ser oveja de Jehová. Como dice Salmos 23, verso 1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Así dice. David pertenecido a Jehová y haya gran abundancia, aunque pasa con aflicción, dificultad, sufrimiento, mientras estaba bajo, ¿verdad? Gobierno de él. Saúl era perseguido, atribulado, ¿verdad? Injustamente, pero nunca perdió su rumbo hacia Dios. Nunca, ¿verdad? Deja de mirar al Señor con dificultad con Dios, sin dificultad con más bien, sí, con dificultad siempre en su vida, ¿verdad? Pero ahora con gran abundancia siendo rey de Israel con Dios. Por eso así hombres de fe viven así con abundancia para servir al Señor. En su escasez también busca a Dios, también sirve al Señor. Uno que no aguanta escasez, ¿verdad? Y realmente no aguantaría la abundancia. Así uno no está bien preparado para recibir todo lo que Dios quiere dar. Romanos capítulo 8, verso 32 dice, el que no escatimó a su propio hijo, ¿por qué no estará todas las cosas con él? Dios está dispuesto para darnos todo, con tal que uno soporte, ¿verdad? De abundancia que Dios quiere dar. Pero el problema mucho no tiene ese vaso de abundancia. Si Dios da abundancia, uno se corrompe ya rápido, por lo cual Dios no puede dar la abundancia. Por eso Dios enseña primero de administrar de abundancia en el medio de escasez. Ahí se ve, ¿verdad? Con qué actitud uno pasa esa escasez, con humildad, con vida de fe, siempre poniendo su mirada en escasez. Entonces uno cuando venga, a uno venga, ¿verdad? Gran abundancia, uno no se corrompe, sino uno que ya pasa bien por fe, sirviendo al Señor fielmente en su escasez, con abundancia también puede administrarla bien y manejarla bien
y final puede saber utilizarla para la voluntad de Dios, para el evangelio, para la gloria del Señor y para la iglesia, el cuerpo de Cristo y para su vida cotidiana también, ¿verdad? No cayendo en corrupción, sino uno con buen control, uno sabe gastar, administrar, ¿verdad? De abundancia para cumplir la misión de Dios, para cumplir la voluntad de Dios, para, ¿verdad? Alcanzar la gloria del Señor. Por eso, apóstol Pablo también, ¿verdad? Mientras vivía aquí en la tierra, mientras estaba llevando cuatro viajes misioneros, ¿verdad? Hasta llegar a Roma, al final, después predicar en la casa alquilada, ¿verdad? Por 2 años, al final termina decapitado en Roma, apóstol Pablo, ¿verdad? Pablo, ¿qué dice? Escribiendo, ¿verdad? La carta hacia la iglesia en Filipo y Filipenses capítulo 4, versículo 11 y 12 dice apóstol Pablo así, ¿verdad? No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado por Dios, ¿verdad? Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso apóstol Pablo ha aprendido vivir, aprendido de todo, ¿verdad? En escasez, en abundancia. Solo está su corazón, vivir para Cristo, morir para Cristo. Con abundancia servir al Señor, con escasez, en el medio de escasez y su necesidad, orando al Señor, esperando la mano de Dios, él vivía con una vida victoriosa siempre. Hasta estar en la cárcel con gozo y alegría, alabando al Señor, predicaba al carcelero y también su familia. Y final, ahí, ¿verdad? Se levantó la iglesia en Filipo por gran evangelización de apóstol Pablo en una situación de escasez. Cuando estaba en la iglesia en Corintio, ¿verdad? Como que los hermanos corintios no reconocían muy bien a Pablo como apóstol, no apoyaba ni apoyaban y criticaban más bien de apóstol Pablo muchas veces. Apóstol Pablo, ¿verdad? En un tiempo estaba trabajando como constructor de carpa, por lo cual trabajando, ¿verdad? Como su compañero Aquila, su esposa Priscila, él los evangelizó. Final, Priscila y Aquila fueron gran compañeros toda la vida de apóstol Pablo, ¿verdad? Ellos estaban bien dispuestos para caminar juntamente con Pablo hasta, ¿verdad? Dar su vida para apóstol Pablo. Tan fielmente ellos caminaban juntamente con apóstol Pablo. Apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando ocupaba, ¿verdad? Algo de obtener, él trabajaba. Pero la Biblia nunca marca, ¿verdad? Apóstol Pablo prestado de préstamo. Vivía con su préstamo, nunca dice. Con abundancia servía al Señor, con escasez. Él esperaba a Dios que le proveyera cada cosa que ocupaba, orando. Pero en el medio de escasez nunca deja de evangelizar, ¿verdad? Con hambre predicaba, con peligro de todo, ¿verdad? Peligro de frío, peligro de calor, peligro de hambre, peligro de monte, peligro de desierto, peligro de río, peligro del mal, peligro de los judíos, peligro de gentiles, peligro de falsos hermanos, pasando de todo peligro. Nunca deja de predicar el evangelio y establecer la iglesia y servir a la iglesia, tener comunión con la iglesia, congregar siempre también juntamente con la iglesia de Cristo. Siempre en toda vida apóstol Pablo llevaba, ¿verdad? Con la iglesia, con fidelidad, con abundancia sirviendo a la iglesia, con escasez, ¿verdad? No siendo cargoso nunca con la iglesia. Él siempre, ¿verdad? También trabajando, él vivía por la fe con victoria, evangelizando, sirviendo al Señor, sirviendo a muchas almas para evangelizarla. Pero nunca él vivía con presta, ¿verdad? Por eso, en este punto, Señor nos enseña como cualidad de cristiano verdadero, sellado del Espíritu Santo. Romanos capítulo 12. Como tal, Señor, ¿verdad? Está enseñando de cada vida cotidiana, ¿verdad? Con cualidad. Sí, Romanos capítulo 13, más bien, ¿verdad? Versículo 8. No debáis a nadie nada, sino él amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo
ha cumplido la ley. Así dice. Por eso este préstamo es un método que el diablo toma también, ¿verdad? Para cumplir su imperio diabólico aquí en la tierra, que viene ya pronto en época de la tribulación, por la manifestación de anticristo. Anticristo, ¿verdad? Económicamente domina el mundo entero, luego políticamente y gobernando el mundo entero, ¿verdad? Y final el conquista el mundo entero por su dictadura. Se viene ya como terrible, terrible, terrible tribulación que nunca había habido antes, nunca la había antes, nunca había habido antes, ni habrá más tampoco. ¿Cuál es iniciativo de dominio del mundo entero? El préstamo, ¿verdad? Cargando deuda cada persona. Final esclaviza económicamente, luego políticamente y de fe, ¿verdad? Y espiritualmente el diablo también domina el mundo. Por eso este punto, ¿verdad? Sencillamente el Señor dice, no debáis a nadie nada. Necesitamos, ¿verdad? Estar bien pendiente en este punto. Si no tenemos mucho, no comamos mucho, pero, ¿verdad? Bien controlado, sin préstamo, sin deuda, ¿verdad? Trabajando duro para poder, ¿verdad? Tener nuestra propia posesión para la gloria del Señor, para servir. Aquí, así sea, ¿verdad? Abundante nuestra posesión para servir mejor al Señor. Y si Dios nos entrena, ¿verdad? Con escasez, humildemente también viviremos. Así aprenderemos, ¿verdad? Vivir con escasez. Luego, Señor, nos se levanta con gran abundancia, sin corrupción. Uno la administraría bien para la gloria, la voluntad divina del Señor, para su evangelio, para su reino, ¿verdad? Señor nos entregará gran abundancia. Porque ese es el corazón divino del Señor para con nosotros, como dice Romanos 8, verso 32. El que no escatimó a su propio Hijo, porque nos dará todas las cosas con él. Y el Padre Dios se sacrificó a su propio Hijo para nuestra salvación, para nuestro bienestar. ¿Qué es, qué, verdad, escatimar a él? Nada. Él está dispuesto para darnos todo con Cristo Jesús. Siempre con Cristo Jesús, ¿verdad? Pero uno no está bien preparado para recibir todo lo que Dios quiere. Porque el corazón aún muy inmundo, muy, ¿verdad? Codicioso, muy mundano, está pegado mucho mugre todavía. Por eso el Espíritu Santo día con día lava, ¿verdad? Nuestro mal hábito, mala actitud, mal vida, para que uno esté bien preparado, ¿verdad? Sufrir para Cristo y un día sea glorificado para el Señor. Vivir para Cristo, un día morir para Cristo. Si vivimos para el Señor, vivimos. Si morimos para el Señor, morimos. En esta condición tal como, ¿verdad? Bien preparada, sí, Señor, ¿cómo no nos dará todo? Todo nos dará para su evangelio, para su reino, ¿verdad? Para su gloria, no para nuestra corrupción. Por eso, ya con poca cosa tenemos que aprender, ¿verdad? Vivir humildemente, sirviendo al Señor, caminando con Él, ¿verdad? Bien acompañado, con la voz de nuestro Señor, con obediencia a eso. Ahí está el secreto de. Por eso, Señor, brevemente nos dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, ¿verdad? En este punto, aunque el Señor tan cortamente dice, pero a nivel cualidad divina y espiritual que nosotros necesitamos tomar muy profundo, ¿verdad? Ese mensaje muy profundo, realmente meditemos muy bien, para que no seamos esclavos de nadie, siervo de nadie, sino solo de Cristo. ¿Por qué? Como dice Primera Corintios capítulo 7, verso 23, ¿verdad? Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Por eso somos de Cristo. Tener libertad totalmente para servir a Cristo, seguir a Cristo, en pos de Cristo siempre. Así viviremos. Un día, así veremos en la gloria
de nuestro Señor Jesucristo cara a cara con el Señor, seremos recompensados por vivir por su voluntad. Con la fe, con temor y temblanza, para cumplir nuestra vida limpia, sana, obediente, siempre con buen entrenamiento y buen, ¿verdad?, enseñanza y disciplina del Señor, para que nuestra vida sea bien brillante ante la presencia de Dios, para rescatar a muchos almas por nuestro buen testimonio, nuestra vida limpia, sana, justa en Cristo. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. No nos olvidemos esta estrategia divina que el Señor nos ofrece. Sí. Hoy, hasta aquí. Compartir, vamos a orar. Señor, muchas gracias por su gran misericordia y amor que tiene para con cada uno de nosotros. Bendiga, Señor, a todos nuestros queridos amados y amados hermanos y hermanas, para que estemos juntos bien crecidos, conforme la verdad y la voluntad y la palabra de nuestro Dios. Y bendiga al Señor a todos, nuestra familia, nuestros vecinos y también nuestros amigos y conocidos y desconocidos quienes están cerca de nosotros, para que ellos sean prontamente salvos, comprados por la sangre de Cristo, por la fe, para que sean gran parte del Señor Jesucristo, que lleven una vida tan gozosa y victoriosa en Cristo. Está muy cerca la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos para que estemos bien preparados como una novia ataviada para su marido. Así estemos bien adornada y bien ataviada para ver a Cristo con nuestra vida cotidiana, limpia, sana, justa y con buena obediencia y sujeción, conforme a la voluntad divina del Padre. Gracias por todo y dejamos por sus manos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Sí, entonces hoy hasta aquí vamos a compartir muchos saludos a la familia, a la de ustedes y nos vemos día con día, ¿verdad? Sí, entonces hasta que hoy vamos, sí, que descansen, nos vemos.